Paulina Núñez, bienvenida, senadora. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, no te había visto, así que felicitaciones por el premio, que además te dan tus pares, de verdad, un tremendo orgullo, y si es entre mujeres, mejor a uno, ¿no? Que a veces cuesta tanto, sí. Mónica. Hola a todos, gracias. ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Queremos comenzar preguntándole respecto de su asistencia, porque usted, como presidenta de la Comisión de Constitución en el Senado, estuvo en una instancia súper relevante en un tema que tiene muy preocupado y con razón al país, que es una sesión secreta. Por tanto, sé que hay cosas que no nos va a poder decir, pero algunas sí. Y lo primero que quiero preguntarle respecto del tráfico de drogas y crimen organizado relacionado con las Fuerzas Armadas y de orden. Sí. Lo primero que quiero preguntarle, ¿qué tan preocupada quedó después de esa sesión? Más tranquila que después de la sesión. Nosotros decidimos la semana pasada como Comisión de Constitución sesionar hoy día, pero con una mirada distinta, por ejemplo, de lo que hizo la Comisión de Defensa, donde evidentemente el objetivo era otro. En el caso de nosotros, que es la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, es qué modificaciones legales se requieren para que, si así fuera el caso, aprovechando, insistiendo en que es secreta, pero si así fuera el caso, quede completamente claro cuándo es competente la justicia militar o cuándo es competente la civil. Voy a decir solamente aquello porque lo que no pudo haber ocurrido, a mi juicio, y eso lo he dicho ya públicamente antes de esta sesión, es que después de la situación compleja, grave, que vimos, de la que conocimos todos los chilenos y chilenas, la cuestión los primeros días se suscitó en si eran competentes o no uno u otro organismo. Y terminamos para variar con que la justicia tenía que resolver. Digo para variar porque al menos yo creo que en eso no hay duda. Llevamos ya 20 años aproximadamente donde el Ministerio Público es quien decide en definitiva si se inicia una investigación o no. Con eso estoy diciendo más o menos, obviamente, qué es lo que debió haber ocurrido desde el minuto uno. ¿Coincide con el fiscal nacional en que hubo una pérdida de tiempo? Sí, y no solamente ¿Que afecta a la investigación? Sí, pero también, más que eso, creo yo incluso que terminan poniéndose en cuestionamiento nuevamente cuándo le compete a uno, cuándo le compete a otro, cuando pensábamos que era una cuestión que ya estaba claro. resuelta. Exactamente. Entonces, eso es uno, pero además creo que a propósito de la comisión es qué otras modificaciones se requieren, por ejemplo, para un control, para un mayor control, evidentemente, para mayor inteligencia. Tenemos una comisión mixta en este tema en materia de inteligencia que está sesionando en el Congreso Nacional y, por supuesto, la contrainteligencia. Pero una cosa, ¿usted se atrevería hoy día a afirmar que no están infiltradas ya, al menos en parte, las Fuerzas Armadas por el crimen organizado y el narcotráfico? No, no nos perdamos en esto. Ya se infiltraron. Ya infiltraron a las Fuerzas Armadas. Ya se infiltraron, exactamente, porque los hechos que hemos conocido no los podemos aislar ni decir que esto es, insisto, un caso aislado, sino que hay que tomarlo con la responsabilidad y, por lo tanto, con las medidas que tienen que tomar los distintos poderes del Estado. En la comisión estuvieron, por ejemplo, la ministra de Defensa, el ministro de Seguridad Pública, y hay una cuestión que es muy importante, que es la entrega de información entre las organizaciones. Y eso sí lo quiero decir porque también lo he dicho antes y quiero reiterar aquello, entre el sistema de inteligencia, entre, insisto, la información que tienen los distintos organismos, porque aquí pasa en todos los sectores, ¿no? A veces no compartir información, no estamos hablando de prueba que requiera el Ministerio Público, estamos hablando de información vital que puedan tener. Paula va a ir a otro tema, pero antes, Alfredo, quería precisarle algo, parece, de este. Sí, yo nunca entendí bien esa disputa entre el comandante jefe de la FACH y la Fiscalía. ¿Cómo se explica? Porque yo no podría creer que la FACH, después de décadas, vuelve a, no sé, a reivindicar algo así como un espacio reservado, competencial en este caso, que nos evoca un pasado a esta altura sumamente lejano, que es el pasado de la dictadura. ¿Cómo se explica lo que ocurrió en esto? De verdad, no es fácil de entender, ¿eh? Lo que no, y otros decían incluso en qué momento quieren hacerse cargo de una cuestión que ya va a ser compleja, mejor entréguelo inmediatamente, exacto, ¿cierto? Pero también creo que ante la tranquilidad, después de una sesión, insisto, secreta, que uno puede transmitir hoy día acá a todos los chilenos y chilenas, es que hoy día hay conciencia de lo que ocurrió, eso es lo primero, que hay medidas que se están tomando, que efectivamente también creo que hay acuerdos en que la contrainteligencia no está funcionando, y eso hay que decirlo, y hay que hacerse cargo de aquello, y que además una cuestión muy importante, yo también lo decía. La contrainteligencia se refiere dentro de la propia institución. Exactamente. Pero es que ¿sabes lo que pasa? O sea, ¿cómo es posible que tenían, por ejemplo, Mónica? No el primer vuelo, además. No, y eso además, lo sabemos, que tenían perfiles en redes sociales
de personas que tienen sueldos bajísimos y vamos con las distintas marcas. Sí, 1,5 millones. O sea, ¿Sabe lo que- ¿dónde está, verdad? ¿Cómo va a poder decidir Usted que en dice, la definitiva eso es narcotráfico? contrainteligencia, digo, falló, pero lo raro es que no sé ustedes, pero al menos yo veía en todas partes que decían que lo positivo es que las instituciones lo habían detectado. Pero están en redes Sí. sociales. ¿Ah? No, Sí, claro. No, por El- eso digo, el- pero que lo que se nos dijo públicamente es, lo bueno de esto es que la institución, y nosotros así lo valoramos también, la propia Sí. institución lo detectó, pero usted nos dice a la vez, ya está claro que la contrainteligencia Que no no fuera funciona. contrainteligencia. Sí. Claro, pero a ver, lo detectó, por ejemplo, en el caso del maletino, porque por supuesto hay prohibición de llevar cuestiones extrañas a lo que se debe portar en esos vuelos. No sé si fue con inteligencia o casi de casualidad, ¿no? Y es ahí Ya. donde yo hago un llamado mayor a que es súper importante entender lo siguiente. Cuando el crimen organizado se cuela en las distintas instituciones, y la política también, ¿no? Pero qué complejo es cuando se cuela en aquellos que tienen como deber la defensa de la soberanía nacional. No sé. Ah, Es porque entonces, me- eso es lo que... me preocupaste, no, y eso es lo que yo creo que estamos creo yo, estamos en un minuto importante donde o minorizamos esto o lo enfrentamos como Estado desde, insisto, mayores recursos, el traspaso de información, desde el sistema de inteligencia a cada uno de los organismos, bueno, yo largo, etcétera, pero creo que estamos a tiempo. Yo creo que es importante señalar Ojalá- aquello y hay convicción y voluntad, evidentemente, y responsabilidad de cada Ojalá uno así de actuar sea. a tiempo. Vamos a cambiar de tema. Paula Escobar. Senadora, vamos al tema político. La candidatura de Evelyn Matei ha ido bajando cada semana. Las cifras de la última cadena fueron muy malas y faltan más encuestas, evidentemente es una, pero todas muestran una tendencia a la baja. Diego Paulsen, jefe de campaña, dijo que el adversario político estaba en José Antonio Kast en primera vuelta, lo cual fue bien polémico porque dentro de la misma UDI, dentro de Chile Vamos, por ejemplo, Pepa Hoffman dijo no, que eso era un error, que siempre el adversario estaba al frente. ¿Se equivocó Diego Paulsen en lo que dijo? No, yo creo que no. Yo creo que la palabra a lo mejor no fue la más apropiada, ¿cierto? Porque esto es como en toda familia, pues si al final del día uno siempre tiene un primo, un tío, de repente hasta el hermano, ¿cierto? Que no nos dan muchas ganas de hacer proyectos juntos, pero llega, no sé, por el cumpleaños, el año nuevo y tenemos que abrazarnos entre todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que él estaba tratando de explicar una cuestión que es evidente. Aquí van a haber dos personas que van a pasar a segunda vuelta. Y pareciera, ¿cierto?, que la candidata Jara ya está en segunda vuelta, a propósito que hizo su primaria, resalto, primaria, no quiero detenerme en aquello, pero vaya que era importante poder hacerla nosotros también. Y en el caso nuestro, bueno, hay al menos 3 candidatos de este sector donde el electorado se divide y por lo tanto nosotros tenemos una especie de primaria larga, ¿no? De una primaria que va a llegar hasta noviembre, donde recién en noviembre Sí. vamos a saber quién va Exactamente. a entonces hoy día pero, nosotros... Claro, es el ¿contra adversario quién? político, tienen que competir con él, Claro, ¿no? entonces Ya. uno dice no es el adversario porque es evidente que nuestro adversario es el gobierno, por lo tanto la candidata Jara que es la continuidad del gobierno, pero también permíteme decir algo, Paula, o sea, yo creo que o le ponemos paños fríos a esto o sinceramente el problema no es nuestra candidata. ¿En qué sentido? ¿Ponerle paños fríos a qué? Porque si tú ocupas una palabra que a lo mejor todo el mundo entendió sinceramente de a qué se estaba refiriendo, ¿no? Pero no es la más adecuada, bueno, creo que es apagar el fuego con benzina cuando las críticas vienen de los mismos dirigentes de los partidos que representa Evelyn Matei. Entonces lo que hizo Pepa Hoffman le parece que no corresponde. No, yo creo que no corresponde. Yo creo que tiene que llegar un minuto, por favor, un minuto en la campaña donde entendamos que la ropa sucia o los errores que en toda campaña se cometen se laven en casa. Ya, ahora, José Antonio Kast contestó que el adversario siempre estaba al frente. Pero ¿no? Que por el supuesto, adversario, ya, imagínate, con carepena, ¿no? claro, y que en realidad ellos no se iban a meter digamos, en pelear. Estoy aquí ya haciendo un resumen con Evelyn Sí. Matei. Pero fíjese que apareció en el mostrador la periodista Paulina Allende de Salazar, mostró que había una operación troll contra Evelyn Matei, en que ha habido varias informaciones falsas que han circulado respecto de su salud mental y de otras materias, todas completamente falsas. Y ella lo que estableció, Paulina Allende, es que era una información tóxica que, estoy citando al mostrador acá, que provino del entorno del candidato del Partido Republicano. ¿Cómo reacciona usted frente a esta información? A ver, primero, antes de referirme de dónde eventualmente proviene, porque es evidente que eso está pasando y está todo tan calculado que mientras más recursos literal, se gasten en eso, el resultado al final de la semana en la encuesta semanal lo refleja, ¿no? Mira, yo creo que es una actitud machista, es una actitud de denostación, es una,
¿cómo decirlo? Una guerra sucia, derechamente. En eso estamos en una guerra sucia. Y por lo mismo yo creo que es vital entender que cuando uno habla de una actitud machista es porque convengamos en algo. Cuando una mujer golpea la mesa o habla con fuerza, con carácter, está loca. ¿Ah? Y cuando un hombre lo hace, es valiente, tiene carácter, insisto en aquello, y puede terminar siendo incluso un estratega. Pero sin perjuicio de eso, que me parece importante decirlo, es que estamos viendo una manipulación donde ella, como cualquiera de nosotros, cuando está hablando, dice un y sigue con la idea, y eso se amplifica al punto de que cuando la persona lo ve al otro lado, cree evidentemente, ¿cierto?, Claro. que Sí, no, yo quiero, pero, a ver, usted coincide, y la información que me imagino que ustedes habrán averiguado y reporteado, y para saber de dónde viene esto, ¿coincide con que esto viene del entorno del candidato del Partido Republicano? No, yo no tengo antecedentes como poder decir viene de allá, porque también creo que en el caso del gobierno, me imagino que están bien esperanzados en que la segunda vuelta sea Cas-Jara. Yo creo que eso no va a pasar y por supuesto estamos trabajando para que sea con Evelyn Matei, pero sí quiero decir lo siguiente, si viene de allá, Paula, si viene de allá, el electorado lo va a saber a tiempo y lo va a castigar. Y lo va a castigar porque lo que más nos piden a gritos es unidad. Sí, solamente mencionarle que acaban de decir en la entrevista en CNN Prime Ignacio Walker, que no es en el fondo del sector republicano, que Evelyn Matei tiene un problema de autocontrol y que se le arranca la moto. No, claro, yo creo que, insisto en esto, una cuestión es cuando se manipulan las redes sociales y otra muy distinta es cuando tú tienes el ánimo de instalar una realidad que no es así. Yo hoy día estuve con Evelyn Matei. Oye, por lo demás, tiene ganas, tiene fuerza, está con un programa, revisando sus ideas, viendo qué gira viene. Entonces, insisto, creo que es una cuestión de denostar, de instalar una realidad que es completamente falsa, donde, por supuesto, las personas cuando se va instalando terminan opinando como Ignacio. Me quedo con Matías en todo caso, y espero que esté acá, pero en una segunda vuelta incluso, pero, y por qué no decirle, en un acuerdo parlamentario, pero creo que llegó el momento de hablar con transparencia, hablar con el corazón, hablar con las ideas, hablar con las propuestas, porque lo que no puede pasar, porque mira, lo que no es transparente en algún momento se nota, Paula. ¿Y ustedes van a llegar, entonces, senadora, a saber quiénes están se detrás de esto? Porque aquí ya aparecen acá nombrar las cuentas, aparece de dónde son. Ustedes van a establecer, porque esto es una campaña evidentemente que está, usted dice, afectando a la candidata. Sí, yo creo que eso hay que hacerlo de todas maneras, pero también quiero decir lo siguiente, nosotros estamos frente a un electorado que hoy día está dividido, porque eso es una realidad y ya es imbatible, ¿cierto? Con 3 candidatos al menos y con 2 más fuertes, me refiero a Evelyn Matei y a José Antonio Caz. Y si tenemos esas pruebas, por supuesto que, como todo en la vida, tiene que ser en el momento oportuno, en el lugar preciso, y lo vamos a hacer ver con mucha fuerza. Eduardo. Senadora, usted no está de acuerdo con lo que dijo Pepa Hoffman sobre Diego Paulsen, pero también ayer habló a propósito de la presentación de esta lista que ellos bautizaron como Derecha Unida, ya le voy a preguntar algo sobre eso, pero... Sí. Y habló Juan Antonio Coloma, que es el secretario general de la UDI, y dijo que en el fondo hay que hacer un esfuerzo para la unidad de la oposición. Y dijo lo siguiente, dice, esto no se trata de cupos, de partidos ni coaliciones, es la unidad de la oposición del 62% del rechazo para derrotar a la izquierda en las próximas elecciones parlamentarias. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, me gusta y me gusta mucho. Lo hemos venido conversando en varias reuniones con los distintos partidos, dirigentes, en nuestras bancadas, porque efectivamente yo creo que nosotros tenemos una oportunidad. Mira, a mí sinceramente me duele y creo que hasta el altura es un fracaso de la política, en el más amplio sentido de la palabra, que si en estos años fuimos capaces, por ejemplo, de sacar una reforma adelante, de incluso responder a la deuda histórica de los profesores con ellos en la mesa, de poder sacar adelante proyectos en materia de permisología, y ni siquiera, o sea, voy a nombrar uno por uno, pero voy a dar el titular, una agenda fast track legislativo en materia de seguridad, crimen organizado, migración irregular, etcétera, etcétera, que eventualmente terminemos nuevamente polarizados. De verdad encuentro que es un fracaso. Entonces, a lo que voy. Está hablando como de acuerdos con la izquierda. No, estoy hablando de que frente a 2 candidatos, que convengamos, no son del centro, ¿verdad?, que tienen hoy día una buena aprobación, tenemos un tremendo desafío y una tremenda oportunidad para poder conformar la unidad democrática. Por eso, ¿no? Pero ¿usted está de acuerdo con la unidad del 62%? Sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo con aquello. Y usted se da cuenta que el 62% va desde Johannes Kaiser a los amarillos. ¿Está de acuerdo usted con eso? No, nuestro
62% va desde amarillos, demócratas, y efectivamente llegó hasta republicanos cuando nos unimos todos por el rechazo. Pero hoy día tenemos una oportunidad, antes de esa primera vuelta, de al menos presentar una lista, nosotros, una lista parlamentaria única, que logre esa mayoría que tenga como base o pilares la democracia, la libertad. Y hablo de la democracia no por una cuestión de un eslogan, hablo porque yo al menos creo que desde el Partido Comunista, sabiendo que al final del día eso hoy día no va a ser gatillante, porque ya lo vimos en la primaria, para inclinar la balanza a un lado u otro, pero allí esto de menos la democracia, ¿no? Y para el otro lado, a veces no son ni siquiera democráticos dentro del propio partido. Por lo tanto, sí tenemos una posibilidad de tener una coalición o un pacto electoral más amplio que Chile Vamos y cruzar nuestra frontera. Pero lo que pasa es que usted lo que dice es que, para la parlamentaria está de acuerdo con tratar de unir el 62%, la lista única. Sí. ¿Y eso vale también para la presidencial? Lo que pasa es que la presidencial hoy día tenemos una situación muy compleja, ¿no? Y convengamos que es compleja, porque con una primaria a lo mejor hubiésemos tenido hoy día un candidato o una candidata única. Pero no Entonces, primaria, pero hoy por día, eso digo, aunque queramos, Eduardo, Sí. no vale, porque que tenemos pasa una es que- primaria larga, como digo yo, que va a terminar Por en supuesto, noviembre. pero entenderse en la parlamentaria y no entenderse en la presidencial, porque lo que acabamos de ver Sí. hace 2 minutos, Sí. es ataque durísimo de un lado para otro. Entonces, ¿cómo es posible hacer un acuerdo en la presidencial, en la parlamentaria, cuando en la presidencial están Bueno, a hay los distintas cuchillazos? formas. ¿Cuál es el objetivo de un acuerdo en una lista parlamentaria? Tener mayoría para gobernar, o al menos aspirar a aquello, ¿cierto?, con la mayor cantidad de parlamentarios. Así de simple. Y obviamente, en esos acuerdos, cuando tú ya llegues al Congreso, ahí tenemos la reforma del sistema político, pero no sé si habrá un minuto para eso, pero es que le permitas a quien le toque gobernar, al menos, ¿cierto?, construirla. ¿Y ¿Usted se ven juntos gobernando? Por ejemplo, Claro, puede ser ¿usted juntos. cree que Evelyn No, lo que Matei pasa es que- invitaría a republicanos a su gobierno y viceversa? No, es que esto es más allá del gobierno propiamente tal, esto es en el Congreso. Porque hoy día en el Congreso, yo lo digo lamentablemente, sobre todo en materia de seguridad, tuvimos a republicanos votando en contra de la ley Naini Retamal. Entonces, una cosa es el discurso, ¿cierto? Una cosa es lo que yo le pretendo vender, de buena manera, ¿verdad? Vender a la ciudadanía, y otra cosa es cómo actúan los propios en el Congreso. ¿Evelyn Entonces, Matei no invitaría a republicanos a su gobierno? no lo sé. Y a libertarios Sí. menos. y Mire, ahí, republi- ahí hasta se No, ríe ah, ¿Y cuando si, le no, y si quieren republicanos pero lo invitaran a volvamos- ustedes, ¿irían a ese gobierno o no? Mira, volvamos a lo siguiente. pero, Tampoco lo espere, sé. Lo que una sí creo que es lo cosita, siguiente. una cosita ¿Cómo antes. actuaríamos en el Congreso? Pero ahora, antes. Porque si no tenemos mayoría y hoy día sin saber quién va a ganar esa primera vuelta, estamos trabajando para que sea Evelyn Matei, pero sin saber, hoy día sí yo creo que una cosa es la lista única y otra, por ejemplo, son las distintas fórmulas como los pactos de omisión. No, pero es que, no, es que dejó abierto una cosa Sí. que no contestó. No, es que no he contestado, es Evelyn que no lo Matei. sé. ¿Y ¿Usted no sabe si Evelyn Matei invitaría a republicanos a gobernar? ¿Los convocaría a un gabinete? ¿Estaría dispuesta? No sé si ella estaría dispuesta, pero no quiero responder por ella, pero sí al menos como senadora, yo estoy a mitad de mi periodo, así que me va a tocar ¿A estar en el usted otro qué le periodo. parecería? Yo creo que teniendo un candidato único, una candidata única en segunda vuelta y con la elección parlamentaria ya resuelta, Ya. tenemos que tener claridad que tenemos una oportunidad para levantar nuestro país, Quiere para decir poder tomar eso. decisiones y ¿Quién- para poder actuar con mayoría. Quiere decir eso, que todos deberían estar dispuestos a ser parte de un gobierno en que los convocara el que ganara. ¿Eso? Sí, pero es que son dos cosas. No es el gobierno, estoy pensando en ministerio, A subsecretaría, eso me estoy refiero. hablando de el acuerdo para que en el Congreso tengamos una real mayoría. No, yo le estoy preguntando si Y- estarían dispuestos a integrarse en puestos. Todos con todos deberían estar dispuestos a aquello. Como Macri Sí. en Estados Unidos. Sí, Digo, bueno, en como el Argentina. socialismo democrático con el Frente Amplio, ¿no? Ya. Exactamente. Y Evelyn ¿Y en Matei, qué terminó eso? Lo quiero poner con ese ejemplo. El socialismo democrático medio desdibujado, ¿no? Te leía tu columna, Paula, y ya. disponible a renunciar a solo a aclaremos aquello una o no. cosa. Ese es el tema, más que... Evelyn no es- Matei está no, es- de no son los acuerdo. muebles, como decía la Paula, Ya. no es un ministerio más, un ministerio menos, sino que es, si tú no ganas en esta elección presidencial, nosotros me refiero, ¿cierto?, a Chile Vamos, a Evelyn Matei, vamos a estar disponibles a renunciar a nuestras ideas, a nuestros principios, a nuestras formas, a nuestros acuerdos. Evelyn Mónica, Matei está no lo sé. dispuesta. ¿Evelyn Matei está de acuerdo con una lista única parlamentaria? Sí, por supuesto. Ah, ya, curioso. No, o sea, yo creo que aquí los que no han estado de acuerdo en la elección municipal, convengamos, con las primarias, en la primaria propiamente tal, ¿no? Porque siempre hay excusas para, fueron los republicanos. Y yo cuando, la verdad, recorro Antofagasta, bueno, acá también, o leemos al final del día las redes sociales, escuchamos a nuestra gente, lo primero que nos piden a gritos es, por favor, unidad, unidad, unidad y unidad. Alfredo Yañán. Senadora, es inusual escuchar una conversación tan franca.
Bueno, y de tendría que verdad, hacer de nuevo, de verdad Alfredo. lo agradezco porque ayuda francamente, es una contribución a la conversación pública. Pero mire, al escucharla, me evoca esta es la misma discusión que se da en las derechas europeas, idénticas, pero de tiempo. Sí. Viene más tarde, pero Sí. es igual, calcado. Y constato que del mismo modo en que las derechas tradicionales europeas tienen muchas dificultades para lidiar con esa otra derecha que las trata de derechita cobarde. Y hoy día basta ver lo que está pasando entre Vox y el PP, en donde Vox está en un nivel de violencia francamente inusitado. Pero yo creo que aquí se metió una variable muy local que algo evoca la última encuesta CADEM. Y que es a nivel de... Aquí no voy a irme a la discusión parlamentaria, sino a la discusión presidencial. Sí. Y que tiene que ver con los atributos de los candidatos principales. La encuesta de CADEM arrojó una cuestión bien interesante, que, Sí. que yo la llamo, es algo así como una generización de género, una generización del eje de la campaña. Todos los atributos, digámoslo así, para simplificar, masculinos, orden, asertividad, autoridad, en fin, todos esos atributos masculinos tradicionales están asociados monopólicamente a José Antonio Caz. Y todos los atributos, permítanme tómenlo casi como una caricatura, pero es para simplificar la conversación. Lo es. Todos los atributos De hecho, femeninos, voy pero muy son los atributos que están, No, sí, están sí. instalados en la academia. Suena No lo muy estoy bien cuando dices inventando yo. tradicionalmente Son estereotipos Son tradicionales de estereotipos género. tradicionales Bueno, hay que que son estupendo. cercanía, empatía, Simpatía, de hecho. simpatía, cosas de ese tipo están asociados a Janet Jara. Si uno suma esta polarización de atributos entre los dos candidatos presidenciales, yo francamente la pregunta que me hago es ¿qué espacio tiene Evelyn Matei en una cuestión tan pronunciada? Y esto es relevante Sí. porque una parte, quizás lo esencial de la elección, se juega en esta materia. Bueno, yo concuerdo con que esta no va a ser una elección donde la política tradicional, con sus principios, valores, declaraciones de principios de los partidos políticos, van a jugar un rol. Qué pena decirlo, ¿no? Pero Sí, bueno, pues, después haremos así las es. autocríticas más profundas. Pero las emociones van a jugar un rol, el temor va a jugar un rol, la esperanza va a jugar un rol y por lo tanto los idearios colectivos van a jugar un rol. Y en eso yo sí creo lo siguiente, porque cuando tú, Alfredo, decías orden, asertividad, sinceramente, Autoridad, cosas así. autoridad. Bueno, pienso en la mamá chilena, ¿no? Esa mamá que realmente te zabarreaba y después te abrazaba Eso y es lo que después... tienen que revertir, Entonces, sí. y yo creo que si hay algo que me atrevo a decir públicamente porque lo hemos conversado con ella, es, eso es la Evelyn. Ese es el buen equilibrio que, de buena manera, surgió una crítica a propósito de estas dos Sí, caras de la eso misma le iba a moneda. decir, Evelyn no sí, fue Matei. una mala Entendió mucho. idea esto de Harto mala la escindirle idea. entre Sí. Evelyn y Matei. O sea, ¿fue una Sí. mala idea esa? No, no es una mala idea porque al final del día es un equilibrio de una persona que hoy día una cara de la moneda se la está llevando la candidata Jara y la otra cara de la moneda se la está llevando el candidato Kast, ¿cierto? Pero al final del día, cuando tú tienes, a ver, la Evelyn es una mujer que defiende el sentido común cuando todos pierden la cabeza. Y está disponible con convicción, convengamos, en tiempos muy complejos, me estoy yendo 20 años atrás, a ir incluso contra su propia corriente. Y yo eso lo valoro porque además lo he vivido en carne propia, pero de que cuando está convencida de algo, porque quedó acá del trabajo, de la preocupación con el contenido, me refiero a que esos dos candidatos, o sea, por un lado un listado de planes y por el otro lado la verdad es que todavía no vemos mucho, ¿no? Y aquí hay programa, hay trabajo, hay equipo. ¿Usted encuentra que acá se hay le falta contenido? Sí, yo creo que sí. ¿Le Yo falta creo que, contenido? Sí, yo creo que la cuña fácil, el titular que pega. Mira, en una era de TikTok. Ahora, Que el me diputado... está diciendo el que titular Kast es como vende un mucho candidato más. TikTok. Bueno, ¿sí o no? No sé si ustedes lo han No, notado no, yo en una creo entrevista. que su gran fortaleza hoy día está en redes sociales, Es principalmente una en esta virtud, app. hoy día. Y creo que, y yo creo Sí, sinceramente pero no lo está que si diciendo como nosotros- virtud. No, no, bueno, No, pero es una virtud pero electoral. es una virtud digo. para Sí, marcar, pero- convengamos. Claro, Es pero una está virtud para diciendo- marcar, sí, pero pero no está para diciendo que le gobernar, falta contenido. ni menos para Sí. gestionar, ni menos Senadora. para actuar con responsabilidad. Por Y por eso eso es digo. tan importante quién gane la primera Por eso vuelta. usted no está desconociendo que le puede servir como candidato, pero está diciendo que es una falencia para presidir. Sí, por supuesto. El diputado Kaiser dijo que la candidata Janet Jara era Michelle Bachelet en esteroides. ¿Qué le parece a usted esa frase? No, fatal, pues porque yo creo que si uno pide respeto hay que actuar con respeto, ¿no?
Es como lo mínimo, ¿no? Yo creo que en esta guerra sucia hay que partir con el ejemplo. Y yo sé, hay algo que valoro en todas las candidatas es que hoy día ojalá estemos hablando de una segunda vuelta con 2 mujeres. Ahora, perdón, Sí, solo para el tema de Johannes Kaiser, ¿usted coincide con algunos análisis que dicen que Johannes Kaiser ha sido muy funcional a que José Antonio Kast se vea más moderado, ocupando ese espacio como más disruptivo Johannes Kaiser ahora? Sí, puede que efectivamente cuando él le sube el tono al discurso, mientras por el otro lado, ¿cierto?, tenemos un José Antonio Kast que sale muy ordenadito, con buen tono, en fin, con una buena puesta en escena. Claro, puede verse así, pero al final del día uno es lo que es nomás. ¿Cómo, qué quiere decir con eso? ¿Ah? ¿Qué quiere decir con eso? No, ¿Con que uno al es lo final, que es? yo insisto, yo creo que en algún momento ¿Qué? pasa lo que pasó en Temuco, ¿no? O sea, En el encuentro pierdes de la Nela. cabeza, ¿no? En el sí, encuentro pero para de que lo Nela, diga usted. en el encuentro de Nela pierdes la cabeza, pasas por sobre las reglas, te da lo mismo que una mujer te ponga el límite, hablando incluso a mitad de escenario. Eso ¿Pero lo qué de es la eso Paloma cuando Márquez, usted, sí. eso es un hecho, pero me gustaría que lo es que caracterizara. yo Cuando usted creo habla que- no, de es que yo creo que José eso- Antonio Kast, usted dice en el fondo que él va a mostrar, No, yo creo que él lo hace bien cuando, por ejemplo, habla una sola vez a la semana, ¿ya? lo demás lo hace el presidente del partido, lanzan la propuesta todo muy estructurado. Pero claro, cuando lo sacas de ese esquema, ¿Qué? aflora lo natural, ¿no? ¿Y qué es por lo lo ta- natural? Eso es lo que le estoy preguntando. No, yo ¿Qué es creo lo natural? que lo natural es que se descontrola, pierde la cabeza, no acepta las reglas y por lo tanto es una actitud poco democrática, ¿no? Poco democrática. A propósito de Johannes Kaiser, yo le comentaba que efectivamente el fin de semana social cristiano, republicanos, libertarios armaron una lista que Sí. la tienen, valga la redundancia, lista, digamos, con todos los distritos, todas las circunscripciones, número de candidatos, mujeres, hombres, en fin. Está toda la pega hecha, como dicen ellos. Y lo bautizaron Derecha Unida. ¿Qué le parece a usted ese nombre? Nosotros somos de derecha. ¿Ustedes son de derecha? Claro, somos de derecha, somos de centro derecha, con una actitud, espero sinceramente, donde entendamos el momento que estamos viviendo en el país, donde entendamos también que las personas hoy día todavía no escuchan, por ejemplo, qué vamos a hacer con el tema de droga. Estamos hablando de la droga de las Fuerzas Armadas, pero la verdad es que en las casas es brutal. Sí, pero En para los terminar, colegios brutal, este lo que punto, voy- senadora, Sí. lo que pasa es que le preguntaron precisamente eso hoy día en una entrevista en el Libro, la Magdalena Olena le preguntó a Johannes Kaiser, le dijo, oiga, y aquí falta Chile Vamos en Derecha Claro. Unida, digamos, y él dijo, bueno, es que Chile Vamos fue de derecha, pero hicieron un esfuerzo tan grande por ser de centro que tuvieron éxito y en el fondo hoy día son de centro. Y el centro político, a mi juicio, casi no existe. Hoy día cuando hablamos de centro, hablamos de centro ciudadano. Me refiero a las personas que todavía no toman la decisión de por qué candidato o candidata votar. Pero yo creo que esa actitud es la que nuestro electorado no quiere ver. Porque es evidente que en segunda vuelta va a haber uno de aquí y uno de allá, ¿cierto? Y por lo tanto, yo creo que uno puede hablar con claridad, puede evidentemente dar la opinión, como yo lo he hecho en este programa, pero lo que no podemos hacer es tratar de tirarlos al resto para al lado, porque aquí nadie sobra. Para ganar en segunda vuelta esto no está ganado. Para ganar en segunda vuelta nos tenemos que unir. Y sí, permíteme decir lo siguiente, Eduardo. Esta derechita cobarde fue capaz de conversar, dialogar y lograr un acuerdo para tener una reforma de pensiones, por ejemplo, y de otros tantos que recién he mencionado, como la agenda de seguridad, ¿no? Y por eso creo que es muy importante volver a una cuestión que es básica para quienes están en política y aspiran a llegar a ser presidente de la República. La esencia del político es dialogar, es lograr acuerdos. Yo no puedo desvalidar al otro porque piensa distinto. Si esa es mi pega, ir a parlamentar, sobre todo los que estamos en el Parlamento como Kais. Senadora, nos queda todavía la duda porque sigue sin despejarlo. Y es que, por ejemplo, cuando estuvo aquí y era todavía, era candidato o presidente electo, no lo recuerdo, el actual presidente de la República, Gabriel Boric, se le preguntó si es que la DC iba a estar en su gobierno. Y él dijo no, Era electo. electo. Sí. Gracias, Paula. Dijo no. Entonces, quiero preguntarle de nuevo. Si llegaran a la moneda, ustedes, lo otro tendría que preguntárselo a los otros, pero si ustedes llegaran a la moneda, ¿debieran convocar a republicanos también a ser parte de ministerios, seremías, subsecretarías o no? Claro, es que ahí la pregunta está planteada distinta, porque si nosotros llegamos a la Sí. moneda, vamos a ejecutar nuestro programa
y vamos a instalar nuestra forma de gobernar con nuestras ideas, Por principios, eso. incluso con la forma. Por lo tanto, yo diría sí. Distinto es que si ellos llegan a la moneda, ¿qué va a hacer Chile? ¿Vamos a renunciar a eso? Ya no, pero yo se lo pregunto, ¿usted cree que habría que convocarlos? Si nosotros llegamos a la moneda, yo creo que sí. Ya. Y si ellos llegaran a la moneda, ¿ustedes debieran sumarse? Costaría mucho. Les costaría mucho. Pero desde el Parlamento, de todas maneras, porque esa mayoría sí hay que construirla. Se- Sí. No, la O sea, senadora pero tiene que senadora contestar después, la... Sí. A ver, yo creo que por eso todavía falta mucho. 4 meses. Aunque uno crea que no, pero que convengamos, acá todos estamos muy conscientes de que 4 meses en política es hasta para que salga otro Es una candidato. O sea, eternidad. a lo que voy es que realmente... No es- Una eternidad. No, por favor, No, pero entonces, yo a lo que voy con No, esto. no creo que Porque el no está demonio- hablando de su sector, ¿no? No, es cierto? por No favor. está hablando de No, Renovación no, Nacional. yo creo profundamente que nosotros tenemos la mejor candidata. Ya. Hay Entre, gente, entre más senadora, separados los partidos, a veces es Pregunta medio irónico, corta. pero mejor. Como dice la Mónica, pues se nos acaba el tiempo, Sí. pregunta corta. ¿Hay presiones o alguien está presionando a Evelyn Matei para que se baje? No, por Ya, ningún nadie motivo. está presionando por eso. ningún Ni motivo. lo haría nunca. No, Por no, supuesto. además, ¿o No lo haría tampoco. ¿Y una amenaza de corrida parlamentaria? ¿Cómo? Una amenaza de corrida parlamentaria en el sentido que hayan candidatos a diputados y senadores interesados en ser reelectos Claro. y viendo, calculando pragmáticamente. Pero Alfredo, nada más parecido que a la política, Ya. la conveniencia total, ¿o no? Por lo tanto, nuestra pega es volver a ubicarnos en aquel lugar donde estuvimos por 2 años, en el primer lugar, ¿cierto? Y con eso todos como mosca, pues Ya. así que La otra el pregunta problema no es la corta. foto. Senadora, hemos hablado mucho de la encuesta CADEM, pero usted, Diego Paulsen, decía, nosotros tenemos encuesta en que va a empezar a repuntar, o sea, tenemos más o menos eso. Sí. ¿Le creen 100% a la CADEM de este domingo que mostró esta baja tan grande o no? Bueno, la verdad, yo no le creo mucho, pero no quiero decirlo porque esto es como cuando la encuesta no te Sí, favorece, me uno le cree saqué. mucho, cuando, Pero ya lo dijo. cuando te favorece, sí, pero me preguntó la Paula, Sí. ¿no? No, sí, está pero muy bien que lo diga. lo Sí, que porque sí- están todos estos análisis basados No, en pero ese ¿sabes por qué no? WhatsApp que Porque publica Exam. cuando, Sí. cuando uno anda en la calle con la Evelyn, es que de verdad lo digo. O sea, la gente se acerca, le pide, le se saca la foto, o sea, no sé, yo siento que no refleja. Pero pongámonos en el escenario que efectivamente ese sea el escenario, ¿no? Bueno, insisto, si la pega es súper simple. Yo creo que hay que ir a un escenario más de, a propósito de lo que tú decías, Alfredo, las personas están esperando una respuesta concreta de lo siguiente. Mira, los mismos garzones. O sea, mira a Senadora, o mira a Paulina, lo mismo, ¿cierto? Bueno, en Antofagasta me dicen Paulinita, así que ya mira a Pauli. El que me ayude con el tema de las contribuciones, yo me voy para allá, me da lo mismo. Así que dile a la Evelyn que diga algo de, bueno, convengamos que no es el mejor ejemplo, a lo mejor No, con el eso le iba a desorden que se decir. produjo. Eso le iba a decir que sí. no, está muy... Dígale a los garzones pero- que no. y otro tema que es re importante es el acceso a la vivienda. Mujeres y jóvenes. Hoy día es imposible, para no decir casi imposible, es imposible, ya sea a la vivienda social o directamente a la vivienda a través de un crédito hipotecario con la banca. O sea, lograr sacar una propuesta para poder decirle a aquellos jóvenes que hoy día no tienen ni una posibilidad y que botan la plata en el arriendo, o a las mujeres que muchas veces son obviamente el propio sostén de la casa y por lo tanto están pensando en no tener hijos porque no tienen dónde acceder a una vivienda llegada, ¿cierto? Ese tema yo creo que también puede ser uno de los que en los próximos días vamos a conocer con detalle, podría ayudar a volver a la propuesta, las ideas y a inclinar la balanza. Paulina Núñez, senadora de Renovación Gracias. Nacional, muchísimas gracias por acompañarnos en Muchas Tolerancia gracias. Cero.